Tema 4. Personalidad. La personalidad se compone de factores emocionales, intelectuales, ideológicos y culturales. Y todo esto evolucionado a lo largo de la vida de un individuo, cuestión que en el mundo del trabajo hay que tener en cuenta las situaciones de vida de los individuos, aunque la empresa no tiene que solucionar los problemas psicológicos de los que trabajen con ella. Los factores emocionales en cada individuo actúan de muy diferentes formas. Ejemplo, a un candidato a trabajar en la empresa se le pasó por las pruebas de selección de personal. Este candidato no pidió ocupar ningún puesto de trabajo en concreto, él quería llevar un salario a casa. Este tipo de situaciones presentan un peligro porque si el candidato tiene más capacidad y más formación de que el puesto de trabajo pide en futuro, puede aparecer el fenómeno de la frustración. El interés del candidato es conseguir el puesto, y si para ello tiene que ocultar parte de su formación y parte de sus capacidades, lo hará. Aquí hay un grave problema, ya que en un futuro la falta de adaptación del trabajador al puesto causará problemas importantes. En tiempo de crisis económica, las aspiraciones y deseos de los trabajadores se dejan aparcados por tiempo, pero si no se renuncia a los deseos y anhelos, si no se realizan, aparece la frustración. Ahora recordemos lo dicho de frustración en dirección de personal. Lo dicho por McClellan. Puntos centrales sobre el logro de objetivos: satisfacción o frustración. Son el producto final de la lucha por lograr unos objetivos. ¿Qué puede producir satisfacción o frustración? Y la frustración, a su vez, depresión o agresividad hacia sí o hacia los demás. El plantearse conseguir determinados objetivos a logrados. O no ayuda el pensar que sean alcanzables, motivadores, concreto, definir logro en plazo de tiempo determinado. Para alcanzar la satisfacción y evitar la frustración. Una vez recordado esto, hay que actuar para que no aparezca en la medida de lo posible, los 4 tipos de factores que son, emocionales, intelectuales, ideológicos y culturales. Los emocionales son los más complejos. En la empresa se está para trabajar, pero necesariamente surgen relaciones emocionales que van mucho más allá que lo laboral. Las amistades y enemistades del trabajo afectan al trabajo, y aunque le moleste a la empresa, esto seguirá siendo así. Las relaciones emocionales acaban por formar parte del ambiente laboral. La personalidad de un trabajador pueden tener elementos negativos y positivos para la realización del puesto de trabajo. Ejemplo, si el trabajador es analista, será interesante que sea metódico y meticuloso, pero en el caso de que se corra el peligro de que el trabajador tenga un nuevo comportamiento que disminuyan o incluso anulen las cualidades en el trabajo. Un ejemplo sorprendente: el uso, en el trabajo, de pornografía por parte de los oficinistas, como vemos en la página 12. No hace falta decir que este comportamiento saca de sus casillas a los empresarios. Este ejemplo es un poco extremo pero real. Lógicamente este comportamiento se deberá corregir de algún modo. El método disciplinario es la forma más práctica para reducir y eliminar un comportamiento no deseado. Introducir una penalización o castigo como motivación para corregir el comportamiento inadecuado del individuo. El castigo tiene que ser respetuoso con las leyes en general y con las leyes laborales en particular. Es una estrategia. Otra sería poner un filtro de contenidos para Internet, lo cual evitaría uno el mal uso de Internet, segundo la pedida productividad y tercero la humillación de llamar la atención un trabajador. El castigo o pena tiene que ser proporcional a la falta cometida, además que se tiene que saber que ese comportamiento está penalizado, si no podría tener consecuencias legales para la empresa. El comportamiento positivo, por el contrario, se tiene que reforzar. Hay muchas maneras de hacerlo según la mentalidad de los trabajadores. Normalmente el dinero es lo más común en España, no siendo lo único el reconocimiento privado de los maritous y el reconocimiento público de los maritous. Estos 2 métodos se usan en distintas ocasiones en el caso representado abajo. El reconocimiento privado de maritous. En la presencia de los demás solamente conviene hacer halagos, porque las críticas en público hacen bastante daño. Tema 5. Análisis de puestos de trabajo. El análisis del puesto no solamente en parte económico, sino que cada puesto de trabajo ofrece ventanas e inconvenientes. La clave será disminuir o anular los inconvenientes y fortalecer y aumentar las ventajas. Abajo veremos un ejemplo. El trabajador en la situación 2 no puede trabajar bien porque la bolsa de las herramientas está demasiado lejos, y aunque verdad que no se tiene que preocupar de no tropezar con herramientas continuamente, no es menos cierto que el cansancio y estrés van a influir negativamente en el estado psicológico del trabajador. El lugar de trabajo tiene que estar organizado para no causar sensaciones psicológicas negativas. A veces no es la disposición real de la maquinaria y las herramientas no son las que causan sensaciones psicológicas negativas, sino la sensación de embrollo, la mala iluminación del lugar de trabajo, ruido excesivo, la existencia de eco, etc.
Ahora veremos abajo un mal ejemplo. La impresora, además de no ser su puesto de trabajo, es un obstáculo entre el trabajador y su caja de herramientas, lo cual va a producir varias cosas: primero, dificultad de movimientos; 2, posibilidad de accidentes laborales; tercero, estrés psicológico; 4, confusión en puesto de trabajo porque la impresora no un instrumento propio de alguien que trabaja con herramientas taller. Desde el punto de vista psicológico también el desorden en el puesto de trabajo puede crear malestar psicológico, y si a esto le añadimos iluminación inadecuada o insuficiente, la luz puede dificultar la tarea y alterar el estado psicológico. La mejor luz es la blanca, y si es natural aún mejor, en todo caso que sea de color claro. El trabajador va a pasar miles de horas en el trabajo y para bien y para mal va a influir en su estado psicológico. Todo este tema va dirigido a coordinar los intereses de la empresa, las características de las personalidades de los trabajadores. Esto va a estar muy relacionado con el siguiente tema. El siguiente tema es un paso más hacia la perfecta cooperación entre trabajadores y empresa. Tema 6. Selección, formación y promoción de personal. Para empezar el tema veremos un flujograma del proceso de selección de nuestro futuro personal, como este proceso representado en el flujograma de abajo nos da una guía para organizar la selección de personal eficazmente. Al gráfico nos referimos cuando localicemos algunos defectos. El número de pruebas que tiene que ser superadas por el candidato es elegida antes de poner el proceso de selección de personal en marcha. Aquí arriba tenemos el proceso de reclutamiento de personal. Este proceso se puede formar en cada organización de una forma distinta. El sistema de reclutamiento va antes que la selección, como veremos en el siguiente gráfico, y al final del tema veremos la promoción. Este es el proceso del paso del personal por la organización. El reclutamiento lo damos en la página 17 a 18 y allí de una forma veremos las características de los sistemas de reclutamiento. Sistemas de aprendizaje del puesto. Primero, el aprendiz. El aprendiz se centra en realizar y aprender las tareas de un puesto de trabajo en concreto. Inconveniente es que no se tiene una visión general de la organización y del puesto dentro de esa organización, lo cual es importante para el trabajador. 2. El becario. El becario es el que va a ocupar un puesto y aprender sus tareas, pero antes aprende las tareas de los demás puestos para tener una visión general de la organización. 3. El alumno. Estudiar unos temas muy teórico. Este sistema se basa en el estudio y posterior examen de unos temas. 4. El guiado por experto en la organización. Un empleado experto o a veces el encargado de dirección de personal guía y orienta al nuevo empleado facilitando las 3 fases de la adaptación al puesto. Asebar 1. Toma de contacto. 2. Asimilación y 3. Realización de las tareas dentro del grupo de trabajo. Este punto se desarrolla en el siguiente tema, en el tema 9. Sistemas de asimilación de conocimientos, actitudes y aptitudes. Primero, prácticas en el puesto de trabajo. Se explica la realización de un puesto en concreto y luego se mejora con la práctica, pero la cuestión es dónde se realizará la práctica, fuera del proceso productivo real o dentro. Ya que además de retrasar la producción puede ocasionar accidentes laborales. Segundo, audiovisuales. Usamos el vídeo para que por observación de los métodos adecuados de realización de las tareas del puesto aprenda correctamente. Realización 3. Aprendizaje con ordenador. Se necesita cierto manejo del ordenador, por ello hay gente a la cual es difícil aplicación. Se basa en resolver una serie de problemas con el ordenador usando unos programas especiales para ello. Estos programas suelen poder evaluar la práctica. Por lo tanto, la evaluación será absolutamente objetiva. Si el programa está bien y se adecua a lo que queramos, además a la vez que se aprende se practica lo aprendido y viceversa. Incluso a veces hay posibilidad de realizar prácticas en el domicilio del alumno. Eso ayuda a que se interiorice mejor lo aprendido. En discursión de casos prácticos. Se plantea un caso y se discute entre varios candidatos y son ayudados por un moderador experto en el tema a discusión, que ayuda a que la discusión se centre en el tema y solamente en el tema. Y en quinto lugar, se puede dar una serie de combinaciones de los sistemas anteriores: emoticono, cara triste, a voluntad de la organización, según sus necesidades reales. Métodos de reclutamiento. Externos, ventajas, inconvenientes. Internos, ventajas, inconvenientes. 1. Universitarios. 1. Mayor espíritu de crítica. 1. Demasiado teóricos. Promoción. 1. Conocerla. 1. No renovar ideas. Organización racional. 2. No tener experiencia. 2. Experiencia. 2. Amiguismo. Ahora que puedo promocionar, hago amigo de fulano y promociono. 2. Mayor claridad de ideas. 3. Creer que lo sabe todo. 3. Relaciones. 3. Desconfiar de lo nuevo. Interpersonales. 3.
visión más objetiva de las 4, demasiada ganas de subir en la organización positivas 4, no entra. Jouvens. Cosas 5, acción de sentimientos negativos existente entre compañeros de trabajo. 5, origina. Nuevas. Vacantes. Alargando el proceso. Y encadecí. Enlodo. Más. Todavía. 2, de la calle 1, no tener deformaciones. 1, mayor gasto en formación 6, hasta que. No sé. Desidea. ¿Quién se promociona? Ahí. Demasiada competición entre trabajadores. 2, tener voluntad de ser formado para trabajar bien en la organización 7, origina. Fluctuación. En. ¿Quiénes trabajan en la organización y no logra sus objetivos de ascender? 3, ganas de integración para desarrollar sus capacidades e integrarse en un grupo social o barra y laboral 8, a poder. A ver. Relaciones interpersones. Negativas estas. No se modificar. Con nuevo personal. 4, ganas de trabajar en escuela propia. 1, coger al personal formado por nosotros. 5, gratitud por sentir pertenecer al grupo 2, fidelidad a la 1, no conocer otros métodos de trabajo fácilmente. Organización. 3, competencia 1, ya conoce el oficio 1, tener otros métodos de trabajar 3, métodos educativos 2, tener que gastar dinero en formación frecuentemente. Científicos. 2, incorporar ideas ya aplicadas 3, continua. Autocrítica para mejorar. Métodos de formación para el personal. 3, necesidad de petecer a un reclutado. Nuevo grupo. 4, oficina del paro 1, ser gratis 2, muchos campo para elegir 1, quizás muy amplio el número de candidatos externos. Tema séptimo, estrés laboral. El estrés es la respuesta del organismo humano a las exigencias de adaptación al medio ambiente, la presión de las circunstancias. El estrés permite la mayor activación del organismo humano tanto en su parte física como en su parte psicológica. Cuando la activación no sobrepasa un nivel dado, el organismo humano no sufre e incluso es necesario para la vida cotidiana. Por ejemplo, si dentro de un mes un estudiante tiene un examen de derecho mercantil, el estrés nos ayuda a activar los recursos que tiene el organismo para superar el examen con éxito. El aprobado es para el estudiante el resultado deseado. Si tiene que estudiar 15 temas en ese mes independientemente del resultado final del examen, un demasiado nivel de estrés puede traer consecuencias negativas para el organismo del individuo, y el nivel de estrés que se puede aguantar en cada individuo es distinto, aunque entre individuos adultos y sin anomalías en su salud el nivel de resistencia al estrés es parecido. Nivel de resistencia al es el nivel de estrés que por encima del empieza a haber anomalías para la salud psíquica y física. L006. Los tratamientos o métodos para reducir o eliminar el estrés negativo son los siguientes: primero, el deporte o ejercicio moderado, aunque actividad física y psíquica en grado muy elevado produce estrés, el ejercicio moderado lo disminuye. Segundo, en el tiempo libre realizar actividades relajantes pero no aburridas que recupere la mente. Tercero, dormir 8 horas de forma continua siempre y llegar cansado a la cama pero no muy cansado. Hasta para dormir necesitamos un poco de energía. Si estamos muy cansados el organismo humano no tendrá suficiente energía para la reparación y la recuperación del organismo. Si no se hace así, se produce un círculo vicioso muy peligroso. Esto puede provocar accidentes laborales, accidentes no laborales, provocar el inicio enfermedades laborales, accidentes no laborales y enfermedades no laborales. 4, buscar un puesto menos estresante, y 5, cambiar de trabajo. El estrés de trabajo puede alterar la vida privada y al contrario, el estrés de la vida privada altera a la vida laboral. Incluso estos dos fenómenos se puede llegar a alimentar mutuamente. Este segundo círculo vicioso es también muy peligroso. El objetivo es a menos cortar ese tipo último de círculo vicioso. Al sexto método la tratamos aparte por va más lejos de lo laboral, sería cambiar de estilo de vida a uno más saludable, comida sana, cultivar amistades, etc.
El sexto método ya se mete en el terreno de lo ideológico y de lo personal y séptimo método está a medio camino entre los 5 primeros métodos y el sexto. Sería tratar de modificar las condiciones laborales que produce demasiado estrés, por ejemplo, mediante organizaciones sindicales, eso desde el punto de vista del trabajador, pero la empresa también puede crear un departamento de salud laboral que, entre otras cuestiones, trate el excesivo estrés laboral. Los daños que produce estrés laboral no solamente afecta a trabajadores y empresas, sino que el Estado tiene que eliminar o aliviar los daños de todo tipo producido por estrés laboral. El coste económico para la sociedad empieza a ser fuerte. Una solución básica es que tanto el Estado, cuando selecciona trabajadores, como cuando lo hace la empresa privada, incluir una prueba práctica pensada para medir el aguante del candidato al puesto de trabajo. Esa prueba práctica deberá representar una situación habitual en el puesto de trabajo en concreto. Tema octavo: el poder. Vamos a hablar en este tema de la capacidad que tenemos para la demás gente haga lo que queremos que haga, y todo esto centrado en el mundo de la empresa, a la pregunta de ¿quién ejerce el poder y sobre quién o quiénes? Hay que responder que el que tiene algo para intercambiar por el trabajo hecho en unas condiciones determinadas. Normalmente el poder va desde un superior a un inferior jerárquico. La empresa hay que comprender de que cada tipo de los 5 tipos de poderes tiene sus características, aunque la finalidad de todos ellos es mover a los individuos al logro de los objetivos. El poder racional es conocer de que se haga algo porque es lo más lógico. Ver abajo la página 23 al principio de ella. Este tipo de poder se centra en lo adecuado de una decisión en relación a una situación concreta. El segundo es el poder de persuasión, como veremos abajo. Se llama aquí a los sentimientos de amistad, compañerismo etc., para convencer. Arriba se ha utilizado sentimientos positivos, pero hay ocasiones que se usa sentimientos negativos como el desprecio. Esto último a la larga no es bueno porque puede dañar emocionalmente a la gente que trabajan en la empresa. Ahora veremos los dos últimos tipos de poderes más extremo. En el primero se usa la amenaza a un castigo y el segundo es la aplicación del castigo, aunque sin llegar a lo físico, cosa sería ilegal, en mundo de la empresa. Solamente el Estado puede utilizar la violencia en casos muy especiales. Los dos últimos. La coacción en país que respete las leyes y derecho tendrá muy limitado el poder de coacción. El poder de este tipo se basa en el miedo o temor que el sometese a las decisiones de quien manda. La coerción es aplicación de las amenazas de poder coactivo, pero dentro de las, si no queremos estar en la ilegalidad, fuera de la ley, el uso de la violencia únicamente será utilizado por el Estado y en casos muy especiales. La coerción no violenta, según como sea, puede estar fuera o dentro de la legalidad. Aparte de la cuestión legal, la coerción lleva a empresa y trabajadores a situaciones psicológicas no deseadas. Solamente está justificada cuando va a caer sobre alguien que objetivamente es culpable y además el castigo es proporcional a la falta cometida. En cualquier caso, el último gráfico con los matones de la empresa es brutalmente ilegal. La institucionalización es el último punto que vamos a tratar. La institucionalización del poder es la aplicación del poder en una organización de una forma determinada. El concepto de la institucionalización normalmente se asocia al mundo político-social, pero en este caso el concepto se refiere al establecimiento de cómo se tienen que hacerlas permanentemente o para mucho tiempo. La institucionalización del poder tiene que ser asumida y acertada por todos los individuos que componen a la organización. Además, la forma de aplicar el poder tiene cierta relación con el tema de la asignatura de estilos de dirección de personal y en su tema sexto, y con esto acabamos el tema octavo. Tema noveno: la negociación. La negociación es un acto libre y voluntario en trabajadores y empresario. El acuerdo donde las dos partes, empresa y trabajadores, intentar conseguir lo máximo y renunciar a lo mínimo, como ambas partes tienen la intención ya expresada de lo que se quiere conseguir. En este noveno tema también se usará los 5 tipos de poderes. Los cuartos primeros se puede usar en negociación colectiva. El último poder, el coercitivo, cuando se realiza rompe la negociación colectiva entre empresa y trabajadores. Ahora repasaremos las posibilidades de ejercer el poder dentro de la negociación colectiva. Recordemos los tipos de poder. Una vez recordados los 5 tipos de poderes, hay decir que menos el último, los cuartos primeros, se usan en la negociación colectiva. Cada una de las partes puede usar el tipo de poder que se quiere, pero si se equivoca y se rompe la negociación colectiva, entrarán en funcionamiento todo lo acordado en el anterior. Convenio colectivo, que es el objeto de la negociación colectiva. Las cláusulas de un convenio pueden ser cambiadas todas ellas o solamente algunas. El convenio tiene límite en el tiempo y cuando llega el momento, hay que negociar.
En cada parte hay las ideas sobre cuál tipo de poder conviene usar una vez sentados alrededor de la mesa de negociación, y a esta negociación se puede dividir tres fases que son: primera, el planteamiento, cada parte el suyo, es decir, lo piensa del tratar a poder sin herir sentimiento, por lo tanto las personas que van a negociar además de saber mucho de la materia sobre la cual se negocia. Dos, acercamiento de las propuestas de cada parte, lo quiere decir que una y otra parte tienen que renunciar a algo para conseguir algo aún de mayor importancia. A veces se pide mucho más de lo que realmente se quiere conseguir. Si la parte contraria a la que usa esta estrategia se da cuenta y se modesta, puede romper la negociación. Y tercera, detallar los términos del acuerdo en un lenguaje que entienda todo el mundo. Además, no tiene que parecer que una parte ganó y la otra perdió. Lo importante es hablar sentado a una mesa, decir los temas más importantes según cada parte. Las partes son libres de usar el tipo de poder que les parezcan, pero la elección cada tipo de poder puede conseguir o estropear la negociación colectiva o no colectiva. Esta en la última fase se puede afrontar con varios tipos de poderes. Es aconsejable usar los tres primeros tipos de poderes, más aún en la última fase, como veremos aquí abajo. El aspecto y el lenguaje que se usan por parte de los representantes de las partes no es un tema de menor importancia desde un punto de vista psicológico, ya que los representados se tienen que sentir identificados con las personas que van a defender sus intereses. Además, la parte contraria tiene que creer que el representante de la parte se siente identificado al 100% con represados, ya que alguien que representa a la empresa y lleva una pegatina del Che Guevara no genera confianza entre sus representados y además cierto pitorreo en la parte contraria. Y cuando no te respecta la parte contraria ya la fastillaste. Nadie espera que los representantes de los trabajadores a la reunión vaya con un traje de Armani ni un ejecutivo con pañuelo palestino. Todos estos signos son de carácter de símbolos muy ideológicos y para afrontar una negociación no conviene. Nadie espera que un ejecutivo lea por los pasillos el Capital de Karl Marx, pero tampoco es muy inteligente que pase por los pasillos con una camiseta que ponga: el mejor sindicalista es el que está bajo tierra. El lenguaje deberá de ser respetuoso, claro, y camparsabal. A veces las cosas no parecen lo son, aunque cada una de partes tenga una idea propia, o sea, dos interpretaciones de una misma realidad. Muchas veces el punto de vista deja ver toda realidad. Si vemos desde más lejos, lo que antes era dos caras o una copa ahora es un caballo de ajedrez. Ahora bien, el caballo es blanco. O lo parece porque está hecho de cristal transparente y el fondo blanco. Lo sabemos es que no es negro. En tal caso ya vamos teniendo certezas del objeto discusión. Si fuese de color negro se daría el lidema. Los lidemas de percepción no es una materia menor en la negociación. Para evitar este fenómeno del error de percepción usaremos como primer instrumento al lenguaje. Los ejemplos de las copas nos valen para saber que la idea que tenemos de algo y su realidad no tiene que ser la misma cosa, e incluso las dos partes pueden tener ideas equivocadas sobre la realidad de fenómeno. La visión se puede aclarar introduciendo: esta imagen está trucada, pero se nota porque se ha empleado muy poco tiempo en su trucaje. Con 5 horas de trabajo y un buen ordenador nuestra percepción nos diría que es real lo que no lo es. El ser humano es capaz de hacer ver lo no existe. En negociación muchas veces alguna o las dos partes quieren que algo parezca otra cosa de lo que realmente es. El engaño es cuando se sabe que una cosa es de una manera y además se hace creer a la parte contraria que de otra manera, pues hay intención de engañar. Por otra parte, cuando una de las partes creer que algo es de una manera que en realidad no lo es y además se lo hace creer a la otra parte, se llama equivocación. Ejemplo: si Juan recibe la foto de arriba mucho más trucada y piensa que real y se lo dice a Pepe, estaríamos frente a un equívoco, y además Pepe se da cuenta de que es un truco la imagen. Juan estaría en una situación muy complicada. El engaño, el intento de engaño, y la equivocación son elementos que tienen que ser eliminados de la negociación. El engaño muy especialmente, ya que no es aceptable éticamente. Imagínese que en lugar de un puño cogiendo una copa llega a hacer un aparato para que los trabajadores no tengan accidentes en el trabajo y que no lo tenga realmente la empresa. Colocar la foto del aparato dentro de la foto de una nave industrial de la empresa para terminar una negociación es muy fuerte éticamente, pero técnicamente se puede hacer. Lo que nos lleva al tema de las garantías. Una garantía es lo que asegura que lo que se dice es verdad. Ejemplo: si la foto de arriba en la página 29 se hubiese hecho hace 40 años, no pudo ser un truco por ordenador porque hace 40 años no existía programas informáticos para trucar imágenes. El engaño se produce cuando se puede lograr un beneficio y además hay la opción de poder ocultar la realidad. Muy veces quien engaña una vez producido el engaño quiere establecer una vez obtenida la ventaja. Lograría el engaño ventaja o beneficio que tiene que ser mucho mayor que las consecuencias de descubrirse el engaño, incluso con consecuencias legales negativas o muy negativas. Hasta aquí hemos hablado del acuerdo libre y voluntario que las partes intentan conseguir utilizando negociación.
En ocasiones las partes no logran un acuerdo y entonces si así lo quieren las partes hay dos vías para cerrar la negociación. Estas dos vías son ofrecidas por el Estado, por lado la mediación y por otro el arbitraje. La decisión de este último método es de obligado cumplimiento a modo de una sentencia judicial y además el árbitro es el que decide los puntos del acuerdo, aunque no necesaria que las voluntades de las partes y la decisión del árbitro coincidan al 100%. La segunda, la mediación, es cuando un mediador se reúne una vez con cada parte para intentar eliminar las diferencias con parte contraria. El mediador también puede sugerir soluciones y aquí llega la clave de mediación. El mediador solamente puede comunicar a cada el resultado de la reunión, nunca los comentarios y conversaciones que llevaron a los resultados de las reuniones. Aquí abajo veremos un ejemplo de mediación. Tema 1. Psicodiagnóstico. Características. Definición. Definir y describir el proceso del psicodiagnóstico. Variables que intervienen en el proceso. Modelos de evaluación. Tema 2. Aptitudes y actitudes. Aptitud, definición y clasificación. Actitudes, que son, naturaleza y factores que influyen en ellas. ¿Cómo actúan las actitudes? ¿Cómo mejorar las actitudes? Tema 3. Inteligencia, definición y explicación. Revolución de la inteligencia. Estructura factorial de la inteligencia. Tipos de inteligencia y valoración. Trastornos de la inteligencia. Tema 4. Personalidad, definición y explicación. Elementos que componen la personalidad. Personalidad laboral, mando y operario. Cómo influye el trabajo y el entorno de la empresa en la personalidad del trabajador. Tema 5. Análisis del puesto de trabajo, concepto y historia. Conceptualización del puesto de trabajo. Análisis del puesto de trabajo, método y procedimiento. Tema 6. Selección de personal, descripción y antecedentes. Diferentes procedimientos de selección. Describir y explicar el proceso de selección. Formación del personal, exponer brevemente las razones de su existencia y consecuencias de la formación. Planes de formación integrada. Promoción de personal, explicación y aspectos psicológicos de la misma. Normas de promoción de personal. Tema 7. El estrés, definición, causas que lo producen y consecuencias en general. El estrés, afectaciones psicosomáticas y sociales. El estrés laboral. El burnout. Intervención y prevención del estrés. Tema 8. El poder, introducción, definición, y aspectos generales. Bases del poder. Tácticas de influencia. Modelos de poder o de cambio organizacional. Tema 9. Contexto general, ¿qué es? ¿Qué elementos lo componen? ¿Cómo influye en las relaciones industriales? Contexto técnico y contexto económico. Contexto ideológico. Objetivos tácticos de la estrategia. Tácticas de información, persuasión y coerción. Etapa final, zona de acuerdo, plazo límite, reivindicaciones y tácticas de cooperación. Mediación y figura del mediador, cualidades y características. Tema 10. Conflicto, características y razones que pueden llevar a la existencia del mismo. Motivos y estrategias que pueden producir conflicto con los trabajadores. Exponen algunas medidas para reducir o suavizar los conflictos de trabajo.